Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Debates UGC, una vez más, como siempre, aquí cumpliéndoles a todos ustedes. Y hoy, pues también como siempre, perdón que lo diga, tratando un tema muy interesante, que es el tema de los derechos de la naturaleza y de los animales. Aunque ya hablando aquí con los panelistas que nos acompañan hoy, seguramente en este capítulo de hoy nos centraremos más en los animales, porque de allí sale un punto de debate más arduo que seguramente después podrá traspasar a otros escenarios. Y bien, hablando de nuestros panelistas, quiero presentarles a este grupo que nos acompaña el día de hoy para hablar de esto, de los derechos de la naturaleza y de los animales. Entonces, me voy a permitir presentar, a mi derecha está Luisa Moreno, quien es ingeniera ambiental y sanitaria. Luisa, bienvenida a Debates UGC. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, y a mi izquierda está Beatriz Roballo, quien es la directora de investigaciones de la Universidad de la Gran Colombia. Beatriz, bienvenida de nuevo a Debates UGC. Rodrigo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Además, esta es una invitación que es bien particular porque yo siempre he venido aquí en mi rol de dirección de investigaciones y hoy vengo en mi rol de corazón, que es psicología. Entonces, muchas gracias por darme esta oportunidad. Además, aclarar que no fue una invitación, sino que se hizo invitar obligada. Se hizo invitar, pero bueno, digamos que fue una invitación. También nos acompaña Andrés Gómez, quien es abogado, profesor de la Universidad del Rosario. Andrés, bienvenido a Debates UGC. Muchísimas gracias por la invitación. Y está también con nosotros Carlos Lozano, abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a todos nuestros teleamigos, pues contarles que el día de hoy queremos hablar de este asunto, que son los derechos de la naturaleza y de los animales. Básicamente, preguntarnos y alrededor, pues porque entendemos obviamente estos diálogos y estos escenarios de discusión que se han tenido últimamente, muchos en el entorno de lo legal, obviamente, relacionados, por ejemplo, con la custodia de animales que se han planteado allí, esos escenarios. Si alguien se divorcia, ¿quién coge el perro? Me imagino que se están preguntando por allí algunas personas, pero entonces esas cosas pues también implicaría que el perro pues tendría allí unos derechos. El tema del maltrato animal, ya hablábamos afuera de cámaras acerca de la diferencia entre la cercanía que hay entre la especie humana y los animales domésticos, pero bueno, ¿y qué pasa con los otros animales, con los animales silvestres? Bueno, en fin, es por ahí la onda. Entonces queremos invitarlos a todos ustedes a que se conecten y a que estén atentos al desarrollo del programa y como siempre compartan con nosotros sus opiniones, nos llamen, nos escriban vía WhatsApp y nos hagan saber qué están pensando o qué quieren preguntar, porque también van a darse cuenta que pues nuestros panelistas pues tienen un área de conocimiento y experticia en algunos puntos pues que pueden ser de interés de ustedes. Entonces los teléfonos son: en Bogotá, 287-8355, que es el teléfono de siempre, que nos pueden llamar por esa línea telefónica, pero si ustedes están fuera del país sintonizándonos, pues fuera del país, perdón, bueno, no fuera del país, no, fuera de la ciudad sintonizándonos, entonces está la línea gratuita nacional 018-115-116 y vía WhatsApp nos pueden escribir al 322-845-8232. También a través del Twitter pues pueden escribirnos en el hashtag DebatesUGC, pues hacer el comentario y poner hashtag DebatesUGC, o a través de las cuentas @ULAGranColombia y @Canal Teleamiga. Entonces allí pueden hacernos conocer su punto de vista y participar y acompañarnos en el desarrollo del programa. Bien, y ahora sí, sin más preámbulos, quiero preguntarles a nuestros panelistas, empezando ya acá por... ¿cómo se llaman a eso? Por decreto, democráticamente nos pidieron que fuera Carlos el primero que participara preguntándole de verdad sí, ¿cómo entendemos esto de los animales? ¿Los animales tienen unos derechos, no tienen unos derechos, son sujetos de derecho? En el ordenamiento jurídico actual sí tienen derechos, pero hay una serie de problemas asociados al hecho de que los tengan. Ok, y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es la cosa? Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay un fenómeno en el cual la asignación de derechos a los animales les hace falta, digamos, un enfoque más ecosistémico, es decir, entender que el sufrimiento es parte de la experiencia animal, al menos de los animales silvestres, y que en ese sentido es difícil decir que el bienestar es lo que caracteriza la experiencia de esos animales, es decir, uno podría afirmar que es más lo que sufren que el bienestar que tienen. Entonces, en ese sentido, creo que es problemático que el enfoque de derechos de los animales está enfocado a eliminar completamente el sufrimiento animal por decreto
Y yo creo más bien que la discusión debe ser sobre qué tipos de sufrimiento animal son aceptables y cuáles no. El primero de ellos, de manera obvia, es el de las cadenas alimenticias. Digamos, hay millones de animales que sufren a diario depredación, muerte, inanición, destierro, enfermedades, mutilación en el marco de las cadenas alimenticias. La pregunta es, ¿vamos a prohibir por ley ese sufrimiento? Porque es un sufrimiento intenso y es un sufrimiento que se da a gran escala, a escala planetaria. Yo creo que la respuesta es no. Ese es un tipo de sufrimiento animal que de hecho está protegido por la legislación, porque la protección de los ecosistemas implica proteger también esas formas de sufrimiento animal. Y la conservación de ecosistemas a su vez implica promover esas formas de sufrimiento animal. Pero entonces allí el punto que plantea es que nos hemos ido como más hacia ese lado de si el animal sufre o no sufre, pero no sé, Beatriz, quizá el sufrimiento sea un sufrimiento que pasa del animal, que en realidad lo estoy sintiendo yo y no necesariamente el animal, o por lo menos el animal no lo vive o no lo experimenta como uno como humano lo puede estar sintiendo, ¿no? Y puede ser que nosotros le damos a una conducta animal, le estamos dando un carácter de una conducta humana, pues cargándola de una emocionalidad que... Fíjese que usted está usando la palabra conducta y no soy yo. Yo, frente a eso, que Carlos ponía esto sobre la mesa, y justamente hoy yo, pensando en el programa, estaba releyendo la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado bastante la atención de allí es que hay unos artículos que en particular hablan del tratamiento del dolor. Y el principio o el supuesto que hay de fondo al respecto es como si negáramos que el dolor es una condición natural de la evolución de la vida. Es decir, si esa condición no existe, pues es muy difícil que se logre un equilibrio o una regulación, incluso en los términos más simples y biológicos que se pueda imaginar cualquiera. Entonces, yo también estoy de acuerdo con esa percepción de que tal vez la discusión se ha centrado mucho en caracterizar el bienestar como la ausencia de dolor, y resulta que eso es algo que sería insostenible incluso en la naturaleza humana. Es decir, nomás les planteo esto a los televidentes: ¿cómo sabe uno qué es estar feliz o qué es sentirse bien? Eso solo es posible cuando uno ha experimentado de alguna forma malestar o dolor y tiene cómo comparar, hacer ese comparativo. Pero me hacía reflexionar, Carlos, al respecto del bienestar, y es si nosotros estamos asumiendo una noción de bienestar que funciona en un contexto social y que por lo tanto está dotado de un valor ético allí, y es el bienestar cómo funciona para los seres humanos. Y desde esa perspectiva pasaría a lo que Rodrigo está planteando, y es tal vez yo hago una interpretación del dolor de otra especie en función de mi experiencia del dolor, y resulta que no, resulta que la experiencia del dolor es diferencial en función de cuál sea el individuo y de qué especie se esté hablando. Hay umbrales de dolor distintos en relación con el individuo del que se esté hablando, y no solamente entre especies, sino también intraespecie. Entonces esa es una cosa que valdría la pena explorar, ¿no? ¿Cuál es la noción de bienestar que está implicada allí? ¿Cuál es incluso nuestra noción de qué significa la animalidad? Y aquí ya digamos que entro con un punto que es de interés mío, y es, yo he trabajado con animales de laboratorio, por eso la Declaración de Derechos me persigue, porque hay un veto al respecto, ¿no? O sea, del trabajo con animales de laboratorio es algo que se castiga socialmente fuerte, pero resulta que hay avances en ciencia que no son factibles de otra forma, porque hacerlo directamente con nosotros ocasionaría un daño mayor. Y las reglas de uso y cuidado de animales de laboratorio son tan fuertes en procura justamente de la protección de los animales, que a veces las reglas a lo que se orientan es a evitar que uno use los animales. Pero en ese contexto he tenido que observar animales. Y lo que yo veo es que venimos de una tradición que percibe a los animales como seres irracionales y por lo tanto como seres que no desarrollan una inteligencia y que por lo tanto no tienen una dimensión emocional, una dimensión motivacional. Esto está muy al principio del siglo XVI, XVII, XVIII, luego viene teoría de la evolución con Darwin y cambia la noción que tenemos de los animales. Nosotros entramos en ese continuo de animales, pero empezamos a hablar de inteligencia animal. Y al hablar de inteligencia animal empezamos a entender que hay una expresión, por ejemplo, de emociones en otras especies. Y eso es vital, porque es esa expresión, ese reconocimiento de la expresión emocional o de estados emocionales y motivacionales en otras especies, las que hace que, entre otras, nosotros podamos entendernos con nuestras mascotas. O sea, ellas no hablan un idioma articulado como el nuestro,
pero entienden perfectamente la entonación de las órdenes, entienden perfectamente el registro facial nuestro y se portan en función de eso. Entonces, aquí es importante entender que cuando uno habla de derechos, se lo está planteando en un contexto en el que está asumiendo que a ese que le está adjudicando un derecho es un sujeto, y la pregunta que yo me haría aquí es, vamos a asumir que los animales tienen un estatus de sujeto en la medida en la que hemos ido aceptando que tienen rasgos que evolutivamente comparten con nosotros y que están en ese orden, de racionalidad que siempre hemos considerado como específico de nuestra especie. Esa sería una pregunta que yo me haría allí. Luisa, ¿cuál es tu perspectiva, tu punto de vista con respecto a esto? Bueno, pues en primer lugar, yo soy vegetariana, soy animalista, trabajo en una fundación que se encarga de rescatar animales que están en peligro de extinción en los humedales de Bogotá. Entonces, evidentemente para mí hay que proteger los derechos de los animales. Creo y digamos concuerdo con ustedes en que también hay que sacrificar algunas cosas porque no podemos tener reglamentado absolutamente todo y menos en todos los tipos de especies que hay. Una cosa son los domésticos y otra cosa muy diferente son los animales que están, digamos, en extinción y otros que son los que están ya como tal en otras regiones del país. Acá, por ejemplo, es importante aclarar que existen políticas de bienestar animal, incluso yo, además de trabajar en una fundación, estoy en el Congreso de la República y la semana pasada, hace 2 semanas, se aprobó dentro del Plan Nacional de Desarrollo la Política de Bienestar Animal, que busca precisamente varias cosas en temas de bienestar, específicamente para animales domésticos y para animales, por ejemplo, que están en temas de tracción animal. Busca programas de esterilización. Es una política que realmente abarca muchas cosas, incluso el tema de animales de granja, que creo que en el momento que el gobierno tenga que implementar y regular esto, va a estar en los debates que estamos hoy en día, y es cuestionarse qué sí se puede aplicar y qué no se puede aplicar, porque pues yo, siendo animalista y queriendo los animales como los quiero, soy consciente de que no podemos tenerlos a todos en las mejores condiciones, sencillamente porque no tenemos los recursos y también pues porque no tenemos tampoco las instalaciones en el país para poderlos adecuar. Por ejemplo, en el Amazonas no tenemos centros de recepción de fauna y flora, entonces se tienen que dar los animales a ciertos hoteles que tienen espacio para poderlos mantener, y aún así pues eso está dentro del reglamento nacional y pues digamos que es algo que toca tener, por decirlo así, porque pues al no tener regulado todo y al no tener claro que sí está dentro del ordenamiento jurídico, al decir que los animales son seres sintientes y que no, pues hay muchas cosas que quedan por fuera. Vale, tenemos una llamada, Carlos, ya te doy la palabra, tenemos una llamada desde Medellín, nos está llamando John Freddy, entonces le damos la bienvenida a John Freddy a Debates UGC. Bienvenido, John Freddy. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Para felicitarlos por el programa también. Muchas gracias. Sí, un aporte. Mira, lo que pasa es que en la legislación sobre los animales, sobre el bienestar animal, se dice que las 5 libertades del animal: tener agua, tener comida, no sentir dolor, poder comportarse en su forma natural, estar en un ambiente natural. Pero me pongo a ver la legislación, lo que dice: no es sufrimiento animal, ni es maltrato animal poner un par de gallos a matarse para el disfrute del ser humano, pero sí es sufrimiento animal si yo mato al gallo por mis manos. Entonces eso es un paralelo y es una contradicción totalmente de la ley, de la legislación. Entonces eso, ¿cómo podría cambiar? ¿Cómo se puede ayudar a los animales desde este punto de vista? Porque es que es el disfrute del ser humano versus el sufrimiento real del animal. Bueno, pues John Freddy, muchas gracias por su aporte, y ahí le dejo esa perlita a Carlos para ver, aprovechando su momento, entonces si quiere responder también algo a lo que está planteando John Freddy. Sí, seguro, yo creo que, bueno, voy a invertir un poquito la pregunta, antes de, pues en vez de preguntarnos si tienen de no derechos los animales o la naturaleza, sería interesante de pronto comprender si el ordenamiento jurídico puede o no recibir los derechos de los animales y de la naturaleza. Entonces la respuesta en última sería sí. El ordenamiento jurídico, pues entiendo que el derecho es política, si hay voluntad es posible. Sin embargo, la visión tradicional en la cual los derechos de la naturaleza y de los animales han ingresado al sistema jurídico han sido como prerrogativas de comportamiento por parte de los seres humanos. Es decir, el deber
sobre un objeto, digamos, eso es de la teoría clásica, está como contemplado, pero no es discutible o no la asignación propia de los derechos a la naturaleza de los animales. Entonces, eso es un gran debate, y entonces, pues para poder responder esa pregunta, la cosa es ¿cómo lo vamos a hacer? El cómo lo es todo, digamos, porque estamos privilegiando a los animales domésticos en una ley de maltrato y a los silvestres no. Digamos, en términos de las 5 libertades, es bastante particular que no se considere que un perro encerrado en un apartamento de 30 metros todo el día sea maltrato animal, sino que él pueda disfrutar de sus libertades, pero otro tipo de especies en cautiverio no. Entonces, la cosa es resolver las tensiones que presenta el cómo incluir los derechos de los animales. Estamos hablando de un decálogo de derechos, es decir, ellos tienen la posibilidad de separar su sociedad conyugal. Es decir, claro, estoy siendo ridículo en el asunto, pero claro, heredar, no, es súper válida. Esto se trata de un decálogo de derechos, o más bien esto es una herramienta para estirar un poquito reglas rígidas en torno al entendimiento de los animales y la naturaleza. Yo creo que como herramienta para estirar el principio de legalidad me parece muy válido, pero aún está por discutir el cómo. Claro, es que ahí es donde creo que pues, hay una diferencia que es muy difícil, pues es difícil como poner a dialogar ese escenario de la forma de operacionalizar lo jurídico con la visión desde lo humano, que creo que es el inconveniente, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí digamos, hay tensiones muy fuertes como las que planteaban ahorita, como los vehículos de tracción animal. Ustedes han visto lo que ha pasado con la prohibición, es decir, ¿quién está asumiendo el rol de impulsar el vehículo? La gente. Los seres humanos. Entonces igual vuelve a haber una tensión entre seres humanos y animales. Y pues obviamente esto me puede generar una discriminación por especie, pero ¿ustedes qué prefieren? Animales con hambre, niños con hambre. Es un tema muy complicado. Yo no estoy tomando partido ni para un lado ni para el otro, pero creo que son debates que jurídicamente no se han dado y tenemos que dar. Yo quisiera, con respecto a lo que está diciendo Andrés, porque una de las cosas que me planteaba yo escuchándolos... Una de las cosas que pensaba yo justamente, porque bueno, creo que algo que hicimos todos hoy, o por lo menos yo lo hice, fue, venga, ¿qué es un sujeto de derecho? Bien, ¿no? O sea, sí, para poder responder allá. Pero una de las cosas que veía yo con esa definición de qué significa ser un sujeto de derechos es que no solamente me imputan derechos, sino también deberes. Entonces hay una corresponsabilidad ahí, pero siempre anclada a una comunidad. O sea, hay un ente validador que es la sociedad, que es quien define cuáles son esos deberes y cuáles son esos derechos. Y eso implica un nivel de racionalidad, que ahí sí ciertamente es el que maneja nuestra especie. Puede ser que nosotros entrenemos a otras especies para que entiendan estas reglas de juego, estoy pensando en otros primates, pero la mayor parte de las mascotas no son primates, por ejemplo, o sea, por pensar en eso, o los animales de tracción no están en ese rango de ser un primate. Entonces me pregunto yo si por ejemplo un caballo o una vaca, no sé, estoy pensando en ese tipo de animales domésticos, tienen esa capacidad de cognición para poder percibirse como sujetos en una relación social. No creo que ese sea el caso. Entonces, cuando yo pienso en esta discusión sobre si los animales o no son sujetos de derecho, a mí lo que sí me queda de sabor de boca es un asunto de lo que realmente estamos hablando es de poner en un escenario legal, hacer más explícitas, ponerle un discriminativo clave a nuestra responsabilidad como humanos con respecto de factores que están en nuestro ecosistema y que de no cuidarlos, eso sí alterarían nuestras posibilidades de bienestar como comunidad. O sea, yo creo que ahí lo que se está haciendo es una señalización con respecto de usted humano hasta aquí puede llegar con respecto de la manipulación de otra especie, no puede violentar ese límite. Lo cual a mí me parece que es una restricción a la propiedad, que es un punto que es relevante porque, en mi opinión, en el sistema legal actual, los animales siguen siendo bienes. Lo que pasa es que están calificados por la idea de que son seres sintientes, entonces no son un simple mueble, sino que son, digamos, un bien animado que por ser animado es sintiente y por lo tanto se impone unas restricciones a la propiedad. Yo creo que ese es un buen camino para buscar un punto medio, que sería algo equivalente a la función social de la propiedad o a la función ecológica de la propiedad, que nos lleva a una discusión donde la cual sigue habiendo un comercio de animales, porque en este momento hay un comercio de animales, y ese comercio de animales es legal, pero está restringido en, digamos, en los usos que se les pueden dar a esos bienes.
A mí me parece que eso es una fórmula mucho más razonable que pensar en sujetos de derechos, porque es que la discusión sobre sujetos de derechos tiene una cantidad de consecuencias, pues en mi opinión, inconvenientes, que además, digamos, llevan a una distorsión del sistema legal y también de las políticas públicas. Y yo quisiera mencionar dos brevemente. La primera y la más grave es el control de especies invasoras. O sea, con esa idea de que que todos los animales son sujetos de derecho y que además tienen derecho a la vida, pues estamos llevando a un enfriamiento regulatorio en el cual las autoridades ambientales están paralizadas del miedo de llevar a cabo control de especies invasoras. El pez león está devastando el Caribe y está acabando con sistemas naturales enteros. Los hipopótamos de Escobar ya van por Yondó. Un día estos van a matar a un campesino y son una especie que no tiene nada que hacer ahí. Y decir que es culpa de los humanos no resuelve el problema. Digamos, ahí tiene que haber un control por parte de la autoridad ambiental. La autoridad ambiental está facultada por ley para hacerlo y no lo está haciendo por temor a las redes sociales. Y hay otros ejemplos también como el caracol africano, que está expandido por todo el país, que transmite la meningitis, que es peligroso para los niños, que está además en comunidades muy vulnerables y que, digamos, está siendo distorsionado. El informe que salió recientemente del IPBES, que es una instancia del Convenio de Diversidad Biológica que estudia a nivel global la biodiversidad, dice que las especies invasoras son la quinta causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. O sea que son perros, gatos y una cantidad de especies ratas consumiendo y desequilibrando las poblaciones de animales silvestres. Y eso tiene que ver con toda esta histeria alrededor de los derechos de los animales. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a tener una lectura más ecosistémica del tema, donde entiendan que los animales nacen y mueren, que los animales sufren en los ecosistemas y que en algún punto es necesario que las autoridades ambientales controlen las poblaciones. Vale, vamos, perdón, es que nos piden una pausa después de este comentario de Carlos y ya al regreso Luisa empieza su intervención, pero vamos a ir a una pausa y ya volvemos aquí con Debates UGC. Estamos de regreso en Debates UGC, hoy hablando de los derechos, ya nos metimos en los derechos de los animales. Y antes de irnos a una pausa, pues Luisa tenía ya la mano levantada para comentar, no sé si refutar algo de lo que planteaba Carlos. Bueno, Carlos estaba precisamente hablando del control de especies invasoras, que es algo muy importante en todos los ecosistemas de humedal que tiene el país. Específicamente en Bogotá tenemos un problema gigante con los perros digamos que atacan a las especies que están internamente, a pesar de que se han intentado hacer algunos programas para sacarlos, que son perros ferales, no se ha logrado, y yo sí creo que ahí también, así como digamos que el control de especies invasoras ha hecho que por proteger algunos de esos ecosistemas, digamos, se deje a un lado, digamos, el control que se tiene que hacer. También creo que existe una responsabilidad del Estado al no hacer algo con los otros animales que también están ahí. Por ejemplo, en Colombia es histórico y reconocido que llegan muchos animales de otros países a estar precisamente no solamente en los humedales, sino en otros ecosistemas, lagunas, manglares. Y aún así, a pesar de que, por ejemplo, en Bogotá llegan más de 3.500 especies de aves, no llegamos nunca a tener algo para ellos. Es decir, llegan todos los años, sabemos incluso a qué humedales llegan, que llegan a la laguna de Tota, que acá en Bogotá llegan a varios de los 15 humedales que están reconocidos, que llegan a la costa, y aún así, pues el Estado tampoco hace nada por protegerlos. Es decir, creo yo que también existe como una ineficiencia del Estado al hacer el conteo y decir, llegaron 3.500 patos canadienses, pero igual no hacen nada para protegerlos. También creo que existe una falencia del Estado porque no hay una investigación y procesamiento de los delitos contra los animales, contra los casos que hay, contra el tráfico ilegal. Creo yo que sí existe una ausencia del Estado en ese tipo de cosas, y debería haber como una rehabilitación y asistencia integral por parte del Estado, no solamente para los animales domésticos, sino también para los animales silvestres. En este punto es importante decir que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio de tráfico ilegal en todo el país y le estamos preguntando a todas las autoridades regionales que existen acerca de los animales que están en tráfico ilegal. Bogotá evidentemente es la que más tiene, al ser pues la capital y tener el aeropuerto, la terminal y otros medios. Sin embargo, es raro que en países, por ejemplo, que en regiones, por ejemplo, como el Quindío o como el eje cafetero en general, no existan reportes históricos de nada de tráfico ilegal. Es decir, uno dice, es imposible que en Bogotá tengamos una alta cifra, digamos en Medellín,
sobre todo en los puertos, pero por ejemplo en otras regiones del país no tengamos absolutamente nada. Entonces uno dice, realmente si se está haciendo eficiente por parte del Estado o simplemente la autoridad decide si sigue con el tráfico o no animal, si realmente ataca lo que tiene que saber. Por ejemplo, sabemos que en Semana Santa siempre el número de tráfico se sube 100 veces la cifra y aún así no hacemos nada los fines, esa Semana Santa. O sea, creo que las alertas ya están y creo que el Estado no ha sido el mejor en atenderlas. Entonces creo que sí debe haber como una mayor eficiencia del Estado y sobre todo de Bogotá, que es la que más debería dar ejemplo en reforzar todas esas campañas. Evidentemente ha habido un gran esfuerzo, pero creo que aún falta aún más. Por ejemplo, en Bogotá existe unas especies de aves que son endémicas y también están, por ejemplo, las tinguas. Para mí es imposible no hablar de tinguas cuando es algo que rescato casi que toda la semana, sobre todo en estos meses en los que están que llegan de pues todo su paso. La Secretaría Distrital de Ambiente tiene un vehículo y a veces al día se caen 15 tinguas. Es imposible que uno sí ya sabe los picos, sobre todo en los meses que llega, que no se tenga esa responsabilidad por lo menos de poner ese tiempo, que es más o menos un mes y medio o dos, mayor cantidad de vehículos o alguna estancia temporal, digamos que no se tiene. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy curioso y es que nosotros tenemos un programa que se llama SOS Tingua y es precisamente para que cuando caiga una tingua que se estrella en los edificios, en las universidades, sobre todo esas edificaciones que tienen los vidrios como espejo, se estrellan y nosotros pusimos un aviso que se llama SOS Tingua y comuníquese con nosotros. Están los teléfonos de la Secretaría de Ambiente y están los teléfonos de la Fundación. Me pasó hace poco, en diciembre, que me llamaron diciéndome, oye Lulu, hay una tingua azul en Ciudad Bolívar. Entonces me dijo, está amarrada a una edificación que es como un tercer piso en un barrio de Ciudad Bolívar. Y yo le dije, pero ¿cómo así que está amarrada si una tingua pues tiene este tamaño? Entonces la señora me dijo, yo no tengo un buen teléfono, pero si quiere le mando una foto. Pues era una especie que es un tipo de águila que está en peligro de extinción, que está en los páramos, que seguramente estaba ahí por tráfico ilegal, y la señora de buenas que me mandó la foto a mí, y yo le dije, pues la tingua es azul, el tipo de águila es café, tiene mi tamaño, mide 1,50, pues se imaginarán cómo fue el tema de que la policía ambiental lo recogiera. No tiene tampoco los vehículos específicos. Es más, me llamó el de la policía diciéndome, niña, ¿cómo recojo esto? Porque no tengo ni idea. Entonces, digamos, sí creo que hace falta un poco de responsabilidad por parte del Estado al saber, digamos, mantener los animales que tenemos. Pero ahí lo que yo veo es que, escuchando a Luisa, es que es una responsabilidad que debe tener el Estado, que debe tener, pues, digamos, sí, el Estado, con ese animal, no tanto por el derecho animal, sino que ahí sí más por la visión de guardar el ecosistema como tal. O sea, no tanto por el que sea la tingua, sino por el mismo ecosistema, el ecosistema en general. Mira, es que se me llenó el WhatsApp de preguntas y comentarios, entonces quiero ir revisándome. Por acá me llama una atención, dice, hola, me llamo Cristian Parra, ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional. El tema de hoy es muy interesante. Quiero poner en discusión la siguiente idea. ¿Están las políticas en pro de los animales sesgadas a favor de aquellos animales que humanizamos? Por ejemplo, ¿no son equiparables los derechos de perros y gatos con el de los zancudos? Y a propósito de los zancudos, me dice por acá otra persona, para una persona, por un perro, pero voy a tratar de traducir esto, una persona por un perro dice, es igual que un zancudo, y no sé si está preguntando o está afirmando, y se siente derecho de matarlo, así como la mayoría de los humanos matamos a un zancudo con las manos. Ah, bueno, ok, supongo que hay personas que entienden que el perro es igual que el zancudo y así como matamos al zancudo podemos matar al perro. Es como la impresión de estos dos televidentes. Entonces, pues quería ponerlo, esos mensajitos, tengo otros dos por ahí en el tintero, pues para que ustedes nos ayuden. Yo sí creo que hay una discriminación por especie. Y tenemos un gran problema porque, digamos, aquellas personas que abogan por los derechos de los animales, no la naturaleza, pues que son temas sustancialmente diferentes, particularmente violentan el principio de igualdad en la asignación de esos derechos. Entonces, los animales que nos parecen lindos o que tienen alguna prerrogativa por la cual nos agradan son
sujetos de la protección del ordenamiento jurídico, pero aquellos que no. No, o sea, yo creo que muy pocas personas harían una lucha en redes sociales por los moscos, los zancudos, las cucarachas, los ratones, pero sí encontramos... Los ratones ahí. Sí, pero sí, es bien curioso, la verdad. Entonces, digamos, igual la igualdad en el ordenamiento jurídico es uno de los principios y derechos como que es uno de los grandes pilares de nuestro ordenamiento, pero en el caso animal sí parece que hay Claro, una ahí no podría discriminación. aplicar, o sea, no está aplicando. A no ser que usted considere que los insectos no son animales, que igual también puede ser todo un debate. Ajá. Pero pues digamos desde la visión de un abogado, pues animal es animal. Y si nos vamos hacia ese cómo resolver la tensión de la que hablaba hace un comienzo, pues todos deberían estar incluidos. Sí, ya. Hay otra distorsión que yo quisiera mencionar, que me parece importante, y es el tema de los usos sostenibles de la biodiversidad. Yo creo que toda esta histeria con el tema ha llevado a que se criminalice y se estigmaticen ciertos usos que en mi opinión son defendibles de la fauna. Quisiera mencionar, por ejemplo, el proyecto de uso sostenible del caimán aguja en la bahía de Cispatá. La verdad es que hubo una reacción muy fuerte en redes, y si no es porque hubo respaldo del movimiento ambiental, porque ambientalismo no es lo mismo que animalismo, eso son cosas diferentes, seguramente el gobierno se hubiera sentido presionado y habría cancelado el proyecto. Afortunadamente no lo hizo. Pero además hay otro, y es el rol de la biodiversidad animal en la soberanía alimentaria. Digamos, hay un montón de comunidades enteras en campos y ciudades cuya salud y cuya nutrición depende del consumo de proteína animal. Y además de eso hay identidades culturales que dependen de la proteína animal y del uso sostenible de la biodiversidad. Hay usos culturales de la biodiversidad animal que tienen comunidades indígenas, que tienen campesinos, que están protegidos por la Constitución, que están protegidos por tratados internacionales y que están siendo estigmatizados y criminalizados. El veganismo no se puede convertir en un proyecto de homogeneización cultural. Y digamos que el avance de estos temas de derechos de los animales no puede destruir la diversidad cultural. A mí eso me parece muy problemático. Yo creo que eso significa que esto, antes que un tema jurídico, porque lo jurídico pues se reforma y se adapta a lo que se le quiera dar, esto es una discusión política, porque siempre se dice que es una discusión moral, y yo creo que lo es, pero también es una discusión política. Y en esa discusión se tienen que escuchar todas las voces, no solamente los que más gritan. Sí. Eso es importante. Perdón, es que creo que también a veces se nota también como un oportunismo, hablando de estos de los que más gritan, como para pues entrar a hacerse escuchar en redes sociales y mover pues causas, cualquier causa también, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que esta sea cualquier causa, pero pues decir que muchos se montan en ese aparato también pues para hacerse escuchar y hacer un poquito también de ruido. Entonces uno identifica pues causas que podrían ser interesantes y causas que por lo menos para la mayoría de las personas estadísticamente no son como tan interesantes, pero pues sí llaman la atención. Claro, y es que es una discusión que distribuye poder entre distintos actores. Hay gente que se ha vuelto muy poderosa, muy influyente, que capta votos, que capta recursos pues, financieros con esta discusión. Entonces, no solamente, porque a veces se plantea en términos de los animales y la gente. Entonces, los animales son la parte débil y la gente es la parte fuerte. Yo podría admitir en gracia de discusión esa postura, pero también les puedo decir que hay activistas e influenciadores que son la parte fuerte de la discusión frente a comunidades pobres, marginales, que hacen uso de la biodiversidad animal, pero que no tienen una voz y no son escuchadas. Beatriz. Sí, es que quería agregar que justamente algo que me preguntaba mientras los escuchaba es hasta qué punto o en qué contextos el problema de los animales es un problema o se percibe como un problema público, porque creo que eso también tiene que ver con el hecho de que existan o no existan políticas orientadas a resolver el problema. O sea, en la medida en la que algo se defina como problemático para una comunidad, pues va a haber un aparato estatal o local o lo que sea que esté orientado a resolver el problema, pero depende mucho de cómo se defina. Entonces pensaba, no sé, las corridas de toros. Desde una perspectiva de una comunidad, eso es un problema público, pero por ejemplo el maltrato a los zancudos, ahora que estamos poniendo en ejemplo esa especie, o hace un rato mencionaban aquí los murciélagos y el papel importante que cumplen desde el punto de vista ecológico, pero que no es una especie querida por nuestra especie. ¿Hasta qué punto eso representa un problema para una comunidad? Pues no, por lo menos la comunidad, ya hablando en términos estadísticos, la regla no es que nos importe mucho. De hecho, pues, ¿cuántos murciélagos hay aquí en Bogotá?
No creo que el interés de la comunidad bogotana sea el respeto a los murciélagos. Entonces yo creo que esto se define en términos de, ahí sí, de qué especie estamos hablando, y la especie depende mucho de nuestras prácticas culturales, de qué haya a nuestro alcance en nuestro ecosistema, cómo nos hayan educado, el grado de alfabetización que nosotros tengamos en relación con cómo viven las otras especies y cuál es nuestra relación con esas especies. Y en la medida en la que esos sentidos aparezcan en el discurso público, pues eso dará lugar a unas soluciones y no a otras. Ahora, con respecto al grado de estigmatización de las especies, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno, las prácticas culturales, es decir, a mí me enseñaron a odiar a los zancudos y pues así crecí y es una pauta bien difícil de modificar, pero en cambio quiero a los gatos y también me parece una pauta difícil de modificar. Y pensaba yo ahorita, bueno, ¿esto qué implica en términos psicológicos? Y es, para nosotros humanos es más fácil relacionarnos con especies con las que logramos algo que se llama empatía, que es poder identificar estados emocionales en otros y además ser receptores de eso también. Incluso somos compasivos con esas especies en las que logramos identificar estados emocionales. Uno prefiere mascotas que son mucho más dinámicas emocionalmente. Pues uno de grande se aburre con un pececito, pero si le traen un perro o un gato, uno vive mucho mejor. Entonces puede ser que ese estigma también esté relacionado con nuestra incapacidad para entender comportamientos de otras especies que aparentemente nos parece que no son tan valiosas socialmente, porque aparecen caricaturizadas o porque no entendemos tanto, porque no nos enseñan a comprenderlas, porque nuestro sistema educativo no nos hace buenos lectores de comportamiento en general. Entonces yo creo que parte de ese estigma está relacionado con eso también, con nuestra capacidad de empatía y eso asociado a nuestra capacidad de compasión. Yo quiero poner un ejemplo. Yo trabajé 4 años en 2 alcaldías, Kennedy y Puente Aranda, y me tocaba la parte más bonita, que era sembrar árboles y aparte pues manejar todo el tema de los proyectos ambientales. A mí hay algo que me marcó toda la vida y creo que está muy relacionado con lo que tú dices, y es lo que está pasando hoy en día con las talas de los árboles, y es que al momento que se están talando los árboles no se da el permiso adecuado precisamente de la fauna, y lo que está pasando es que están talando los árboles y los animales están quedando ¿sin hogar? Sin hogar, no solamente sin hogar, no les trasladan ni los nidos, y está quedando el búho y todas las aves, y tú las ves muertas en ese proceso. Yo sí creo que también, insisto, que es otra falencia que tiene grande, y yo creo que debe pasar. Si esto pasa en Bogotá, imagínense cómo pasa en el resto del país cuando tenemos una tasa altísima de deforestación. Entonces yo me pregunto qué pasa con todos esos animales que están en esos árboles, en los que no les hacen ningún traslado de nada y simplemente talan y no hay ningún tipo de protección. Por ejemplo, está el tema también de los micos, de los monos nocturnos del Amazonas, que de hecho hay una acción popular en curso, y no solamente hay una, sino ha venido pasando varias veces, y es porque talan los árboles para llegar a conseguir los micos, para conseguir una vacuna que, independientemente de, aparte que están afectando a la especie animal, pues están talando árboles. Yo sí creo que, digamos que, por ejemplo, a mí, y creo que a todas las personas que trabajamos en la alcaldía y a la comunidad, el símbolo durante 2 años en la alcaldía fue el búho, que se murió porque sencillamente talaron el árbol y nunca hicieron el traslado ni del búho ni de sus crías, que yo decía, es el colmo. Y veo que esto sigue pasando hoy en día en Bogotá con la cantidad de árboles que están talando. Imagínense, si solamente uno lo mira desde el tipo de vista de las aves, quién sabe cuántos más animales están ahí que no estamos atendiendo. Entonces yo sí creo que, vuelvo y digo que falta responsabilidad del Estado respecto a la protección de los animales, no solamente los domésticos. Yo he hablado aquí de los silvestres y de los endémicos, que por favor todos visiten los humedales y conozcan todas las aves que hay allá, las tinguas y los mamíferos. Vale, pero la pregunta es, ¿el búho se había ganado el derecho de una reubicación de Claro, la casa? pero primero salió el permiso de la tala, primero salió el permiso de tala, que es el silvicultural, y después salió el permiso de fauna. Entonces pues sencillamente les fue fácil talar todos los árboles, y después cuando al mes salió el permiso, pues ya los búhos se habían muerto y todos los animales. Hay una cosa importante en el ejemplo que pone Luisa, y es que el búho estaba protegido a pesar de que no es sujeto de derechos, que yo creo que es algo que a veces el público no entiende. O sea, asumen que hay que incluir a los animales como sujetos de derechos fundamentales,
para que estén protegidos, y eso no necesariamente es así. O sea, hay una regulación que los protege como biodiversidad, que protege, digamos, a la naturaleza como un todo, y que es bien implementado es, en mi opinión, el enfoque adecuado. Y el ecosistema. Y el ecosistema. Claro, que es la visión de ambiente, pues, es decir, Claro. Claro. Por eso es que es tan importante, digamos, por donde arrancamos, que es, o sea, esto es una cuestión política, pero como todo debate político igual suele ocultar ciertas realidades. Entonces, digamos, la seguridad alimentaria, como planteaba Carlos, o muchas de nuestras medicinas están sustentadas en experimentación con flora y fauna. Entonces, esos debates no se dan. Se habla de tan lindo el animal y tenemos que protegerlo, aunque ya tiene una protección desde el punto de vista del derecho ambiental, digamos, pero pues hay debates que se ocultan que son también necesarios en nuestra vida. La cultura. O sea, la cabra de 7 partos da la tambora de la costa, y pues si no se puede suprimir la vida de esa cabra, pues hasta ahí llegó la tambora y esa música. O sea, esto tiene unos impactos y esas tensiones no se presentan al debate también pues porque es eminentemente político. Bien, vamos a ir a una pausa, esta segunda pausa de Debates UGC, y pues ya regresamos para el remate, como para terminar hablando. Por ahí tengo un par de cositas guardadas en el WhatsApp y ahorita pues se las pongo en conocimiento para que sigamos aquí en Debates UGC, y ustedes pues espérenos que ya regresamos. Estamos de nuevo en Debates UGC, continuamos hablando aquí de los derechos de los animales. Les decía que tenía algunas cosas también aquí en el WhatsApp. Lo que pasa es que son de difícil interpretación, ¿vale? Pero bueno, vamos a tratar de... Hay una persona que nos dice, pues decir que hace como, nos saluda, dice buenas noches, soy Jairo Rosso de Acacías Meta, pues un saludo para Jairo que nos está sintonizando desde Acacías. Y él pues seguramente hace como un llamado, ¿no? A por qué no recogen a los animales que están en la calle y le dan un hogar. Y creo que pues por allí también sale un tema de derechos que es importante, si quiere alguno lo va pensando, y ahorita levantamos la mano y lo respondemos. Y por acá hay otro que trato de asociar con algo que venía explicando Beatriz, y es, lo que pasa es que la redacción aquí nos enreda un poco, pero dice, entonces, ¿cómo juzgar a un ser humano en un evento con un animal si la relación de los humanos con los animales es personal y subjetiva? Entonces, no sé si es una afirmación, una pregunta, no existe signo de interrogación, pero bueno, están hablando de eso. Pero no, volviendo al tema de los, no sé si en tu experiencia, por ejemplo, con el tema de los animales de la calle, las recogidas, el hogar y demás, eso allí qué, es decir, se vuelve una obligación, una necesidad, un derecho de ellos, una responsabilidad nuestra. Dale, pues justo cuando trabajaba en la alcaldía de Puente Grande y Kennedy pasó algo muy curioso, y es que, como les contaba, dentro de todo el proceso ambiental había algo muy importante, y era la limpieza de canales. Entonces teníamos un programa que era de habitantes de calle, que los contratábamos para que nos ayudaran a limpiar los canales, y les dábamos algo, digamos, les garantizábamos un lugar fijo en los hogares de paso que tienen para los habitantes de calle. Había un tema muy importante ahí, y era que la mayoría de esos habitantes de calle no se iban si no les garantizábamos que los animales los acompañaban. Tanto así que digamos, desde la alcaldía se tuvo que sacar digamos, un lugar especial para los perros de los habitantes de calle. Que eso a mí me parecía hermoso, porque igual finalmente pues todas las condiciones sociales que hay para estar en la calle y que tu animal de compañía pues esté lejos de ti, a mí sí me parecía hermoso, y ojalá lo continuaran, porque pues yo que trabajé con ellos, creo que el amor más puro y verdadero que he visto, yo amando a mi perro, lo he visto entre esas dos personas, entre el habitante de calle y el perrito. Yo sí creo que debería continuar ese programa. Oye, ya que estamos hablando de es que se me acaba de venir a la cabeza que cuando una persona quiere adoptar un perrito que ha sido de pronto rescatado, por ejemplo, y demás, las organizaciones que trabajan con estos procesos de adopción hacen unas entrevistas súper a profundidad, y digamos que son muy juiciosos con respecto a la hora de entregar el perrito a una nueva familia. Digamos, ese es un punto de vista, ¿no? Pero lo otro es que la persona que quiere comprar un perro pues va, simplemente pasa la tarjeta y compra el perro y se lo lleva, y ahí no hay entrevista, no hay nada. Claro, entonces, y precisamente en este momento la alcaldía, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, está haciendo el cierre de casi todos los lugares donde están vendiendo los perritos, porque no alcanzan a cumplir las condiciones mínimas ni siquiera en tiempo
es decir, los están vendiendo de 20 días, sin vacunas, con todas las enfermedades, y la gente también va a comprar a la calle, digamos, y no le informan, compra el perro y se le muere a los 15, 20 días. Entonces, digamos que tanto hay irresponsabilidad por parte de las personas que van a comprar perros en lugares que no están autorizados, y segundo, pues también por parte del vendedor que realmente no informa adecuadamente ese tipo de cosas. Yo soy de las personas que siempre digo, adopten. La alcaldía ahorita está haciendo algo hermoso con el Instituto de Protección de Bienestar Animal. No sé si han visto toda la campaña que están haciendo para que los perritos sean adoptados, y creo yo que es una gran oportunidad, y ojalá todos los perros que están en la calle y que en este momento está atendiendo el Instituto de Bienestar Animal, pues puedan ser atendidos. ¿Qué pasa? En el momento que ellos van adoptando perros, pues pueden ingresar más perritos que estén en la calle. Entonces, si no se llevan los animales que están en ese, digamos, en ese momento, pues no pueden darle lugar a que otros perros que están en la calle puedan ingresar. Entonces, pues digamos que obviamente el instituto ojalá pudiera tener a todos los perros, pero es imposible. Entonces, por eso es tan importante, digamos, la adopción de esos perros, sobre todo los que ya están viejitos, que realmente nadie les da una oportunidad. Yo amo a Daniel Samper porque le dio la oportunidad a un perrito que también era calvo igual que él, y eso incentivó a que muchas otras personas, no sé si se han dado cuenta del fenómeno que este hombre causó en redes, porque muchísima gente empezó a subir sus videos adoptando los perros que tenían condiciones parecidas a las de ellos, tal como tú comentabas de la parte psicológica. Entonces, a mí me parece hermoso y ojalá se continuaran con esas campañas de adopción de perros específicamente, y que sobre todo la Secretaría Distrital de Ambiente siga cerrando esos sitios en los que evidentemente los animales no cumplen, porque no solamente son perros, gatos, peces, todo tipo de animales que ninguno está cumpliendo, y aparte que tienen un montón de infecciones y bacterias y vienen enfermitos y pues los venden así, y pues imagínense, tras de que el perrito está enfermo, llega a la casa con el niño y pues también lo puede enfermar. Yo quiero, hay una cosa un punto 3 que quiero además agregar al tema de la empatía, y que ese punto es el que a mí sí me hace pensar, debieran existir derechos de los animales, y ojalá en una condición en la que las otras especies pudieran ser conscientes de esos derechos. Tiene que ver con la humanización de las otras especies. Entonces, no sé, yo conozco un montón de personas que han llegado al punto de concebir que su perro o su gato es su hijo, y por lo tanto entonces le empiezan a asignar y a hacerle demandas afectivas, que son las que típicamente le haríamos a un otro importante que es humano, pero que son imposibles de suplir para un perro, para un gato, para un pez, para un conejo, para lo que sea. Y son situaciones que sí ponen en riesgo vital a esos animales. Ejemplo, los gatos y los roedores, los felinos y bueno, los caninos también en general, dependen mucho de su pelaje para lograr dimensionar el espacio. Y entonces, cosas como mutilar los bigotes, mutilar las orejas, mutilar la cola con una función estética y para que se vea más bonito y que la ropa le quede linda, pues esas sí son situaciones que infringen dolor a los animales, que los ponen en una condición de desventaja con respecto de las demandas del mundo, y que sí los inducen a un riesgo vital real. Esa es una forma de maltrato. No entender la relación que existe entre nuestra especie y otra especie, esa es una forma de violentar la posibilidad de que esa otra especie viva en un escenario que realmente le facilite pues, las condiciones de supervivencia. Y yo pienso que a veces esta idea del maltrato animal se comenta mucho en otros contextos que no incluyen esa perversión, voy a decirlo yo, esa distorsión de nuestra relación con otras especies, y que es una distorsión que está orientada más a satisfacer carencias afectivas nuestras que a tratar de satisfacer las necesidades vitales de estas otras especies. Entonces ahí sí pensaría yo como ojalá existiera un derecho que hiciera que esos animales se pudieran defender, de que les pongan el vestido, de que les obliguen a no ladrar, de que insistan en una serie de cosas que son absurdos desde la perspectiva de esas otras especies. Desde el punto de vista, desde los dos ejemplos que están poniendo, es un problema más de política pública que de asignación de derechos. Digan, en términos de adopción o pues de cuidado, o de espacios temporales de cuidado, igual se sigue tratando, como dice Carlos, como una cosa. O sea, a ti no te hacen una entrevista para ver si tienes la capacidad de adoptar o no un perro. Pasas tu tarjeta y punto. Entonces es un problema más de política pública que de asignación de derechos. Bueno, pues acá el tiempo siempre
cruza y cruza y cruza y no para. Y Yo ya quiero se nos decir una acabó. cosa breve. Ni más faltaba, sí, para despedir. Yo quiero hacer un llamado a que no se estigmaticen los usos sostenibles de la biodiversidad. La tenencia de mascotas es un uso de la biodiversidad milenario. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de que es así. Los animales de apoyo emocional también son un uso de la biodiversidad. Y también lo son las formas de alimentación y de vestido que tienen miles de culturas alrededor del mundo. Creo que tiene que haber una discusión sobre qué tipo de usos de la biodiversidad animal son aceptables y cuáles no, con estándares estrictos, pero no hay que criminalizarlos, ni estigmatizarlos, ni prohibirlos. Bueno, y con este comentario final que nos hace Carlos, pues les quiero agradecer a todos haber venido hoy, haber destinado parte de su tiempo del día para acompañarnos aquí en Debates UGC, a todas las personas que nos siguieron, que nos escribieron, que algunos se nos quedaron sin leer, pues muchas gracias igual por su participación, le damos gracias a Dios por este momento y como siempre los esperamos aquí la próxima semana para seguir aquí en Debates UGC. Chao, chao.